Bueno, estábamos hablando de estas, de que las reacciones alérgicas requieren de una inmunoglobulina E, que sea específica de un alergeno, y esto es dependiente de células T, y que esta inmunoglobulina E, que es dependiente de células T alergeno específicas, esté unido a las células cebadas. Acuérdense que el alergeno, que tiene características diferentes al resto de antígenos, bajo peso molecular, lipofílico, que resiste la desecación, que con poca cantidad nos puede dar problema, atraviesa fácilmente las barreras, la barrera respiratoria, digestiva, la barrera cutánea, e inicia pues una serie de mecanismos por medio de los cuales activa a las citocinas que denominamos alarminas, ¿no? En eso habíamos quedado, y estas alarminas me ayudan a inducir el fenotipo Th2, además de que inducen a estas células linfocitarias innatas de tipo 2. Recuerden que para la alergia yo necesito de una exposición previa, de haber conocido el antígeno, de producir inmunoglobulina E específica de ese antígeno. Así que yo necesito una primera exposición al alergeno para poder inducir a las células T a transformarlas en células Th2, que sean las que, junto con los T foliculares cooperadores, me ayuden a hacer el cambio de isotipo a la inmunoglobulina, perdón, a las células B, a inmunoglobulina E. Y esa inmunoglobulina E que se produce recubra inmediatamente a la célula cebada. Recuerden que gracias a esta constante disociación tan baja o bien esta afinidad tan alta del receptor por su inmunoglobulina E, permite que estas células cebadas capturen inmediatamente la inmunoglobulina E y que la inmunoglobulina E tenga una vida media en el suero de aproximadamente, ya, es que pensé que estaba cerrado, de aproximadamente 1 por 10 a la menor, perdón, que tenga la inmunoglobulina E una vida media en suero de 2 días, ¿no? Okay. Entonces, aquí se está recubriendo. Esta inmunoglobulina E reconoce, porque es específica del antígeno al antígeno, y me permite la degranulación de esta célula cebada. Aquí tenemos al receptor de alta afinidad para la inmunoglobulina E. Aquí está el reconocimiento. Acuérdense que son 3 subunidades: la alfa, que es específica para el reconocimiento de IgE, la beta y la gamma, que me ayudan a la señalización de esta inmunoglobulina E. Una vez que reconoce el alergeno y es necesario puentear, pues, o entrecruzar dos inmunoglobulinas C que estén unidas para un receptor que reconozcan al mismo antígeno, suceden una serie de señalizaciones al interior, similar a lo que vimos con los linfocitos B, con los linfocitos T, que fosforilan los ITAMs, que me permiten el reclutamiento de otras moléculas corriente abajo, para poder activar toda una serie de mecanismos por medio de los cuales pues haremos el metabolismo del ácido araquidónico para generar estas derivados del ácido araquidónico o estos metabolitos lipídicos que concluirán en la presencia de prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. Además, a través de la cascada de mapsinasas, también me voy a la expresión de genes de citocinas, dentro de ellos TNF-alfa, pero todas las citocinas del tipo 2, interleucina 4, 5, 6, 13, etcétera, etcétera, serán secretadas y perpetuarán el fenómeno, ¿no? TH2, a través de los segundos mensajeros, principalmente calcio, pues llevaré a cabo este proceso de exocitosis, de degranulación de los gránulos preformados que tienen estas células cebadas con la liberación del contenido, ¿no? Histamina principalmente. Entonces, las aminas vasoactivas y los mediadores lipídicos causan reacciones vasculares rápidas. Ajá. Y musculares lisas de hipersensibilidad inmediata, vasodilatación, fuga vascular, edema, broncoconstricción e hipermotilidad intestinal, porque recuerden que aumenta el tono del músculo liso, ¿no? Las citocinas liberadas por las células cebadas y por los Th2 median algo que se va a llamar reacción de fase tardía de la hipersensibilidad inmediata, que es una reacción inflamatoria, ojo, reacción de fase tardía, no confundir con hipersensibilidad retardada. Esta reacción de fase tardía es una reacción inflamatoria que implica la infiltración de neutrófilos y eosinófilos hacia ese sitio. Aquí están nuestros mediadores lipídicos de nueva formación que se producen
poquitito después de la fase inmediata. ¿Qué es lo más importante de todo esto? Pues acuérdense que tenemos a la COX-1, COX-2, tenemos a estos medicamentos que se dirigen más hacia inhibir a la COX-2 para evitar la formación de prostaglandinas que me ocasionan el fenómeno inflamatorio y el dolor, pero no inhibir la producción de prostaglandinas que me ayudan a recubrir eh, al estómago, ¿no? Que no lo hacen nosotros. Y tenemos a los leucotrienos. Aquí tenemos a la 4, B4, y a partir del B4 se van formando todos los demás, C4, T4, E4. Uh-huh. Los leucotrienos, sépanse que son 1000 veces más efectivos que la histamina en inducir broncoconstricción. Por eso es que este fenómeno se puede perpetuar un poco más, y por eso es que dentro de los tratamientos nosotros utilizamos eh, medicamentos como los que denominamos antileucotrienos, ¿no? ¿Recuerdan nombres de antileucotrienos? O al menos cómo terminan esos antileucotrienos. Ya lo vieron seguramente en farmacología. A la doctora Yola le encanta preguntar eso. ¿Recuerdan los antileucotrienos? Sí, por favor, Cyril. Sí, doctora, yo nada más recuerdo el Montelukast, pero me parece que este bloquea, pero el receptor de las prostaglandinas. No, fíjate que bloquea el receptor de los leucotrienos. Son llamados antagonistas de los receptores de leucotrienos, pero más fácilmente, para que todos lo sepamos, son antileucotrienos, pero son del receptor de los leucotrienos. Y todos terminan en Lucast, L-U-K-A-S-T, Lucast. Ajá, y está el Montelukast, que es el más conocido, el que ha resistido el paso del tiempo, sobre todo porque es como su posología muy noble, una vez al día, y no importa si te lo comes con o sin alimentos. En cambio, el Zafir Lucas o el Pran Lucas, Zafir así como si fuera zafiro, con Z, Zafir Lucas, y el Pran Lucas, sobre todo el Zafir Lucas era de 2 veces al día y de preferencia tomado en ayuno. Entonces eso como que se le dificulta, ¿no? Al paciente. Entonces, dentro del tratamiento, también utilizamos, o sea, aparte de los esteroides que son nuestra piedra angular para este tipo de hipersensibilidad crónica, o sea, para el asma, para la rinitis, utilizamos esteroides tópicos inhalados, y en el caso del brote para dermatitis atópica también utilizamos esteroides, ajá, pero estos antileucotrienos surgieron para disminuir la cantidad de esteroides que daba yo, o sea, la dosis de esteroides se disminuía al utilizar estos antileucotrienos, y eso nos hizo destapar algunas enfermedades que no habíamos visto, como por ejemplo una vasculitis que se presenta con sinusitis, que es la granulomatosis la de Church-Strauss. La vasculitis de Church-Strauss, el paciente que está tomando esteroide, pues ahí permanece oculta, digamos, o no la vemos de manera adecuada. Y cuando le quitamos la cantidad de esteroide, porque estamos dando este tipo de medicamentos, entonces se destaparon. Entonces, durante un tiempo se pensó que los antileucotrienos podían causar esta vasculitis, pero no, era porque había sido mal diagnosticado. En este tipo de hipersensibilidad tenemos 3 efectores fundamentales. Tenemos células cebadas, tenemos eosinófilos y basófilos. O sea, estas son las células que al final me van a llevar a cabo todo el efecto de la hipersensibilidad inmediata. Las células cebadas se derivan de precursores en médula ósea, maduran en tejidos y expresan estos receptores de alta afinidad que son tan importantes para el fenómeno.
y contiene los gránulos citoplasmáticos que almacenan diferentes mediadores inflamatorios que veremos más adelante. Tenemos a los basófilos. Estos basófilos también expresan el receptor de alta afinidad para la fracción cristalizable de inmunoglobulina E y contienen gránulos con contenidos similares a los de las células cebadas. Y los eosinófilos, que son reclutados en reacciones inflamatorias por quimiosinas e interleucina 4 y son activados por interleucina 5, están involucrados para matar parásitos. O sea, para matar parásitos los eosinófilos son fenomenales. Pero en el caso de hipersensibilidad inmediata, cuando mi respuesta se dirige en contra de un antígeno inocuo, pues me causan daño. Los causantes de daño a nivel tisular más importantes son los eosinófilos. Aquí tenemos algunos mediadores, tanto en células cebadas y basófilos. Recuérdense que en células cebadas y basófilos, comparten los mediadores. Células cebadas y basófilos comparten los mediadores. Histamina principalmente es el más importante. Sin embargo, y bueno, la histamina me explica todo el fenómeno de hipersensibilidad inmediata, ¿no? Vasodilatación, aumento del tono del músculo liso, que me da broncoconstricción, que me da hiperperistalsis. Pero también tienen enzimas, como proteasas neutras, como la triptasa, como la quimasa, hidrolasas ácidas, catepsina G, carboxipeptidasas. Todo esto me va a ayudar a degradar las estructuras microbianas, pero pues como son enzimas que causan daño, pues también participan en la remodelación y el daño tisular. Los mediadores lipídicos, ya vimos prostaglandina, leucotrieno, los más importantes, C4, D4 y E4, que me dan esa broncoconstricción 1000 veces más efectiva, prolongada, que además me ayudan a secretar el moco, y me incrementan la permeabilidad vascular. Otro mediador importante es el factor activador de plaquetas, que me da vasodilatación, incrementa la permeabilidad vascular, adhesión leucocitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y las citocinas que producen básicamente pues son del fenotipo TH2, ¿no? O del tipo 2 de inflamación. Los eosinófilos, los mediadores cambian un poco y por lo tanto la función que tienen pues cambian como diametralmente, ¿no? Es tóxico para el mintos, bacterias, pero pues también para el hospedero en el caso de la proteína básica mayor, la proteína catiónica eosinofílica. En el caso de la peroxidasa, ay, qué mal escrito esta peroxidasa, el eosinófilo, hidrolasa lisosomal, degradan paredes del minto, pero pues también, ¿no? O sea, esto puede degradar a nivel tisular y causarme daño. Los mediadores lipídicos que producen broncoconstricción prolongada, secreción de moco, incrementa la permeabilidad vascular. Y bueno, las citocinas también, que sí son parte de las citocinas de tipo 2 y otras citocinas que me ayudan a quimiotaxis de linfocitos. Entonces, no todo es histamina. La histamina es como la inicial del fenómeno, ¿no? O sea, se libera la histamina y vemos inmediatamente los datos clínicos, pero el proceso inflamatorio crónico, como sucede en asma, como sucede en rinitis, dermatitis atópica, lo da en mucho las citocinas que se secretan casi inmediatamente, o bueno, un poquito más tardías, después de la activación de la inflamación inmediata, de la hipersensibilidad inmediata, y son las que me generan daño y son las que me generan los signos y síntomas crónicos de las enfermedades. Entonces, resumen, al unirse el antígeno a la inmunoglobulina E de superficie que está en las células cebadas o en los basófilos, a través de los receptores de alta afinidad, se entrecruzan y activan segundos mensajeros que conducen a la liberación de gránulos y a la producción de sustancias de nueva síntesis. Las células cebadas y los basófilos activados producen 3 clases importantes de mediadores, así como hay 3 células principales efectoras, hay 3 mediadores importantes, aminas vasoactivas, o sea, histamina I con mucho, que la conocemos, mediadores lipídicos, prostaglandinas, leucotrienos, factor activador de plaquetas, también hay que integrarlo, y las citocinas principalmente de tipo 2, 4, 13 y 5. Y bueno, esa liberación de estos gránulos, esta activación de células cebadas va a dar un aumento en la secreción de líquido, o sea, va a dar edema,
va a dar aumento en la peristalsis. Y bueno, esto en el caso de los helmintos pues me ayuda para la expulsión del contenido digestivo, dando diarrea, probablemente dando vómito, pero en el caso de una hipersensibilidad a algún alimento, algo que esté entrando por la vía digestiva, medicamento, pues me va a generar este tipo de daño también. En la vía respiratoria, pues me va a dar broncoconstricción, aumento en la secreción de moco, y esto clínicamente lo veremos como congestión y bloqueo de las vías respiratorias, como sibilancias, es como este silbido que escuchamos en el pecho y creo que suena igual. Esa obstrucción. Alguna vez seguramente cuando se han reído terriblemente o cuando corren porque el camión los va a dejar o porque tienen que llegar rápido a alguna parte, quedan con un poquito de tos y el como que no pueden meter aire, ¿no? Esa sibilancia es producida por la broncoconstricción y podemos tener flema, aunque en la mayoría de casos el problema del asma, la tos es una tos seca. Acceso de tos seca, uno tras otro, que no puede parar. Y además hay edema, bueno, además se manifiesta con disnea, ¿no? El paciente se aqueja de que no, de que le falta el aire. Hay edema y secreción de moco también en las vías respiratorias. Y a nivel de los vasos sanguíneos también hay edema y ahí aumenta la permeabilidad, que se va a caracterizar por la presencia de una bon o roncha, ¿no? Y que además me va a dar picazón seguramente. Recuerden, ¿no? La polarización de células TH2 y T foliculares cooperadoras y la función que van a llevar a cabo. Lo que esperamos es que sea la respuesta en contra del mitos, pero bueno, puede haber alguna otra manifestación. Aquí me faltaría la broncoconstricción porque no la tenemos aquí metida. Entonces, las reacciones de hipersensibilidad inmediata brindan protección en contra de infecciones helmínticas al promover citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos IgE, eosinófilos y peristaltismo intestinal. Las células cebadas también pueden desempeñan un papel en las respuestas inmunes innatas, infecciones bacterianas, son muy importantes. Se dice que son como el conmutador. Yo no sé si ustedes todavía conocieron los conmutadores, o sea, estos lugares a donde hablamos y dices, si quiere hablar con el ejecutivo, marque 1, si quiere, marque 2 y así. Entonces, estas células cebadas funcionan de esa manera. Cuando hay un proceso bacteriano, ellas son las primeras que se activan y atraen a células gracias a la vasodilatación que producen. Las enfermedades atópicas se caracterizan por una inflamación de tipo 2, esta en donde tenemos citocinas de interleucina 4, 5, 13, 6, 10, etcétera, y varios tipos de células como las TH2, los linfocitos innatos de tipo 2, las células cebadas, basófilos y eosinófilos principalmente, ¿no? Entonces habíamos mencionado que la hipersensibilidad inmediata tiene dos fases. La inmediata que conocemos y que le da el nombre, que sucede dentro de la primera hora, 15 a 30 minutos en promedio después de la exposición a un alergeno, y una reacción de fase tardía, en la cual ya me fui a mi casa y estoy ahí muy tranquilito y vuelvo a tener manifestación o los síntomas del problema 4, 8, 12 horas, incluso hasta 24 horas después. Por eso un paciente con un choque anafiláctico, o sea, después de que le dio esa reacción inmediata, hay que dejarle una vigilancia de un día si la anafilaxia fue grave, si involucró, si puso en peligro la vida del individuo, porque va a tener reacciones no tan fuertes, pero sí más prolongadas. Entonces aquí tengo un fenómeno de hipersensibilidad inmediata, la presencia de von Roncha, y aquí tengo una de fase tardía. También hay inflamación, ¿no? Nada más que ya no se ve eritema, seguro esto ya no tiene picazón, como en el previo, no hay prurito, pues. Otra vez, debo yo de tener una exposición repetida al alergeno, o sea, yo debo de sensibilizar o de realizar una respuesta inmune primaria con la producción posterior de inmunoglobulina E para en una exposición repetida al antígeno, entonces tener todas las manifestaciones clínicas del problema. Aminas vasoactivas, mediadores lipídicos que me van a dar la fase inmediata de la reacción de hipersensibilidad inmediata. Y las citocinas que me van a dar esta reacción de fase tardía que sucede 6 a 24 horas después de la exposición repetida al antígeno. Entonces la alergia es un tipo de hipersensibilidad de tipo 1, sin olvidar que en individuos sanos la respuesta de la inmunoglobulina E se hace frente a parásitos.
En cambio, en individuos atópicos, la inmunoglobulina E lo hace frente a antígenos que están en el medio ambiente, como los pólenes, el epitelio de animales, el perro, el gato, los ácaros del polvo, las cucarachas incluso, o algunas esporas de hongos que están o en nuestros baños o en las hojas de los árboles o dentro de nuestros alimentos. Ajá. La mayoría de estos antígenos comunes de alérgenos son proteínas o glucoproteínas y muchos son multivalentes, o sea, poseen múltiples epitopos dentro de la molécula. Además, algunos poseen propiedades enzimáticas intrínsecas. Y pueden contener PAMs, o sea, como que aparte de la hipersensibilidad inmediata, pues también activan otros fenómenos de inflamación, principalmente lo que llevan de contaminación, digamos, o asociado, es lipopolisacárido, entonces activan TLR4 y eso también me perpetúa el fenómeno o me hace más evidente este fenómeno de hipersensibilidad inmediata. Pueden entrar bien fácilmente en las mucosas a muy bajas concentraciones y esto me hace inducir respuestas de H2 que me van a estimular la producción de inmunoglobulina E. Entonces la alergia es una respuesta alterada, es una respuesta diferente en el sistema inmunológico que, ojo, puede ser mediada o no mediada por inmunoglobulina E. Nosotros los alergólogos nos dedicamos más a lo mediado por inmunoglobulina E, pero puede ser por IgG en algunas condiciones, ¿no? Y se pueden encontrar diferentes enfermedades, estas son las enfermedades alérgicas más comunes: asma, rinitis, conjuntivitis, dermatitis, urticaria, anafilaxia y reacciones a alimentos o medicamentos, ¿no? E incluso a cosméticos o a níquel también puede ser una definición de alergia. Entonces, en el caso de la hipersensibilidad de tipo 1, esta es mediada por inmunoglobulina E y TH2. Ajá. Y las células son las efectoras en este mecanismo, aunque ya vimos que también el eosinófilo y el basófilo pueden jugar un papel importante en esto. Aquí les voy a dejar algunos conceptos para que los lean. La atopia es esta condición de tener inmunoglobulina E específica en contra de antígenos inocuos sin que necesariamente yo tenga el problema de la enfermedad alérgica, o sea, nada más es la sensibilización previa. En cambio, la alergia pues ya es la presencia de la enfermedad como tal: asma, rinitis, alergia a medicamentos, alimentos. De manera normal, todos los individuos tendemos a un estado de tolerancia, o sea, a inducir T reguladoras, a producir inmunoglobulina G. Pero el individuo atópico se va hacia un estado no tolerogénico en el cual lo que estimula es la producción de células TH2 y la producción de inmunoglobulina E, y esto me va a dar el fenómeno de sensibilización alérgica. Los signos y síntomas de las enfermedades alérgicas los puedo encontrar en cualquier lugar, o sea, esta es una enfermedad de tipo sistémica, pero como punta del iceberg solamente vemos la manifestación en algún órgano o sistema. O sea, puede ser que nada más en la piel, nada más a nivel digestivo, nada más a nivel de la vía respiratoria, incluso a veces hay quien nada más tiene rinitis o nada más tiene asma sin ningún otro acompañante, es un espectro de enfermedad. Y hay quienes tienen todo, o sea, alergia a alimentos, dermatitis atópica, rinitis, asma, conjuntivitis, todo en conjunto. Estos signos y síntomas además se presentan en el paciente con anafilaxia. No solamente la hipotensión, que es a lo mejor un signo muy importante y bueno, síntoma, porque vemos que el paciente cae, ¿no? Y dice, me voy a morir. Aguas, cuando el paciente dice, sí, es posible que sí. Ajá, y lo vemos en la fase que tiene, ¿no? Pero puede haber problemas a nivel del sistema nervioso central, mareo, pérdida de la conciencia, confusión, cefalea, ansiedad. Ajá. Y eso, por ejemplo, a veces nos hace confundir un ataque histérico o una alcalosis respiratoria con esta ansiedad de un problema anafiláctico. Ajá. Para hablar de anafilaxia debemos de juntar dos aparatos o sistemas involucrados. Por ejemplo, síntomas del sistema nervioso central más problema cutáneo, por ejemplo, ¿no? Abones, prurito, eritema. Esto en el 95% de los pacientes, o bueno, al menos más del 90% de los pacientes se encuentra, o es la primera manifestación del problema de anafilaxia.
Ojo, no se asusten cuando vean ronchas, ¿eh? Las ronchas pueden aparecer solitas, sin necesidad de todo el fenómeno anafiláctico. Pero si veo esto y veo que se marea, como que no habla bien, como que está confundido, le checo la presión y veo que tiene hipotensión, igual puede tener taquicardia o bradicardia, pues ya son dos, ¿no? Signos, perdón, dos aparatos y sistemas involucrados. Yo tengo que dar tratamiento a este fenómeno de anafilaxia que seguramente tiene un gatillo previo. O sea, por ejemplo, se puso la vacuna del coronavirus, o bien comió cacahuates, o bien, no sé, le picó la abeja, ¿sale? Pero podemos tener incluso sin problemas de la piel cualquiera de los otros, y si hay combinación hay que dar tratamiento. Ahí sí más vale que sobre y no que falte. Aminas vasoactivas, mediadores lipídicos me pueden ocasionar vasodilatación, edema, broncoconstricción, pero también hipermotilidad intestinal. Las citocinas, recuerden, junto con los mediadores lipídicos, me dan esta inflamación crónica. Y la presencia de enzimas, como por ejemplo la triptasa, que también se libera, es la responsable del daño tisular, ¿no? Los eosinófilos, esos son importantes para la respuesta en contra del mintos, pero en el caso de hipersensibilidad inmediata, solo lo que hacen son generar daño tisular. O sea, no hay como una función específica del eosinófilo. Y a más eosinófilos en un sitio, mayor daño. Aquí podemos ver comparativamente la vía aérea sana del paciente asmático, perdón, la vía aérea sana y la del paciente asmático. Ajá. Si vemos, aquí tenemos a las células productoras, las caliciformes, podemos ver al epitelio cilíndrico ciliado, la luz, es posible que haya moco, glándulas submucosas, el músculo liso, el cartílago, etcétera. Ajá, los vasos sanguíneos. Pero en el caso de un paciente asmático crónico, yo voy a ver un incremento de vasos sanguíneos porque hay fenómenos de inflamación que además van a permitir que yo produzca factores estimulantes de los vasos sanguíneos, ¿no? Voy a tener un depósito de colágeno subepitelial aquí marcado con amarillito, esto que apenas si se veía acá, y esto pues por este fenómeno inflamatorio crónico que además me desvió a los macrófagos AM2 para estimular la producción de colágeno por parte de fibroblastos o de matriz extracelular, ¿no? Incremento en el volumen de las glándulas submucosas, estas están hiperplásicas. Además hay hipertrofia, pero no solamente eso, hay hiperplasia de las células del músculo liso y por lo tanto, bueno, hay hiperplasia de las células caliciformes, las productoras de moco, pero no solo eso, la luz va a verse disminuida. Aquí ya el medicamento seguramente ya no va a hacer efecto y va a ser necesario dar otro tipo de tratamientos, ¿no? Uno de ellos es la termoplastía. O sea, a través del calor, a través de un endoscopio, podemos llegar a este sitio, quemarlo, digamos, como yo pienso, es como que licuarlo y que vuelvan otra vez las células a restablecerse y a no tener este tipo de fenómeno. Aquí lo vemos en la vida real, aquí está la luz del epitelio, vean la diferencia con el del paciente asmático, el vaso sanguíneo, la membrana basal, vean aquí qué engrosadísima está, ajá, el músculo liso, vean aquí apenas si se ve, y aquí tenemos un músculo liso bien grande, bien choncho, ¿no? Y bueno, la presencia de moco en gran cantidad. Este es lo mismo, el sano, en contra de el paciente, vean la gran cantidad de moco, vean el músculo liso todo hipertrofiado, vean la inflamación con eosinófilos y con linfocitos y el engrosamiento de la membrana basal, esto rosita que vemos acá, mira qué definidito, que aquí casi no lo podemos ver esta membrana basal en el control sano. Entonces mi epitelio respiratorio se activa igual que el digestivo, ¿no? Por oxidantes, por virus, por alergenos, y eso va a implicar que mi epitelio respiratorio responda activamente produciendo estas alarminas, ¿no? Linfopoyetina, el estroma tímico, interleucina 25, interleucina 33, que van a promover a los efectores de la hipersensibilidad inmediata, células cebadas, basófilos, ajá,
van a traer eosinófilos posteriormente, pero también van a inducir a la producción de mayor cantidad de células linfocitarias innatas de tipo 2, que van a incrementar la producción de interleucina 5, de interleucina 13, aquí en el epitelio de la vía aérea y en la mucosa subepitelial, y esto va a iniciar a realizar cambios patológicos aquí que predisponen, en el caso del asma, a una exacerbación. Además, van a permitir la acumulación de eosinófilos, de células cebadas en este sitio, y a nivel de las células dendríticas, pues también van a inducir a que éstas puedan migrar y ayudarme a inducir el fenotipo TH2, que al final me va a producir células B productoras de inmunoglobulina E, que recubrirá esta inmunoglobulina E específica para el alergeno, células cebadas y basófilos, ¿no? Entonces, el fenómeno pues está dado, está iniciado y me va a ocasionar el problema. En el caso de la alergia, cuando a veces no hemos detectado bien qué es lo que sucede, solo sé que el niño o el adulto a cada rato tiene gripa, pero no tiene fiebre, no tiene ataque al estado general, bajo ciertas condiciones se pone mal, bueno, o el asma, pues, ¿no? Por ejemplo, o dermatitis atópica, nosotros hacemos pruebas cutáneas por método in vivo, hay ya muchos métodos in vitro, pero in vivo sigue siendo el más sensible y específico de la enfermedad. Entonces colocamos el antígeno, el alergeno, pues aquí a nivel epicutáneo, esperando que las células cebadas reconozcan al alergeno a través de la inmunoglobulina E, se degranulen y esto me permita la liberación de plasma y con esto me va a dar la roncha con el eritema perilesional. Entonces aquí vemos las ronchas específicas en pacientes a los que les puse, por ejemplo, la histamina, que sé que me va a sacar una roncha, pero por ejemplo, epitelio de diferentes animales, aquí vean, no veo el labón, aquí sí lo estoy viendo bien bonito, aparte del eritema y pólenes, ¿no? De pastos, de árboles, incluso hongo, aunque aquí estos más bien tienen puro eritema, pero no hay el labón, no hay el edema. Entonces, también en la alergia es susceptibilidad genética, sí, sí, pero además hay una presión del medio ambiente para que se manifieste, para que se desarrolle la enfermedad alérgica. Entonces, yo tengo una susceptibilidad genética, pero si mi medio ambiente no me ayuda, no lo desarrollo. Entonces, si tengo una susceptibilidad genética elevada y tengo una capacidad higiénica altísima, o sea, son niños que están solos, que las mamás trapean con pinol, con detergente, con cloro, que no los dejan estar en el piso, que apenas agarran algo y ese algo tiene que estar hiperhervido, muy sanitizado, pues son niños que es más fácil que, si además tienen susceptibilidad genética, desarrollen el problema. Y es más fácil, pues, en los niños primeros, venidos de cesárea y que no recibieron seno materno, pues están naciendo en condiciones extremadamente higiénicas que van a permitir que más fácilmente desarrollen enfermedades alérgicas. En cambio, si yo tengo susceptibilidad genética baja, pero sobre todo mi medio ambiente no es tan higiénico, o sea, soy un niño en la montaña, en donde andan descalzos, pues no los cambian tan seguidos, porque pues como hace frío, pues para qué los voy a bañar diario y los voy a cambiar, a lo mejor ni siquiera tienen acceso al agua, que están en la tierra, que incluso comen tierra, que están con los animales, o sea, no hay una higiene tan excesiva como tenemos a nivel de las ciudades, pues no tienen esta facilidad de desarrollar el problema atópico. Algunas enfermedades como que me sirven de protección, por ejemplo, virus de hepatitis A, tuberculosis primaria, sarampión, la colonización intestinal inicial con bacterias comensales es muy importante, o sea, niño que nace por vía vaginal y además recibe su seno materno, se está protegiendo en contra de padecer alguna enfermedad atópica. Entonces se hereda la susceptibilidad a enfermedades alérgicas y algunas variaciones en alelos de diferentes genes se han asociado con asma alérgica, pero la genética interactúa de manera susceptible con factores ambientales para producir la atopia. Una de estas, higiene
extremada en estos niños. La forma más grave de una reacción sistémica es la que se llama choque anafiláctico. Los alérgenos alimentarios pueden causar diarrea y vómitos, y en la piel la hipersensibilidad se manifiesta como ronchas o bien como erupciones cutáneas, y las reacciones de fase tardía pueden provocar eczema atópico, o sea, dermatitis atópica. En el epitelio intestinal es algo muy similar, también nuestras alarminas juegan un papel importante. Aquí la linfopoyetina del estroma tímico a lo mejor no es tan importante, pero el resto de alarminas sí. Y también las células linfocitarias innatas de tipo 2 juegan un papel muy importante en la activación y reclutamiento de otras células efectoras de la hipersensibilidad de tipo 2. Eh, Se ha visto que las células T reguladoras, que sabemos que controlan casi todo, también juegan un papel muy importante aquí en los fenómenos de hipersensibilidad inmediata. Y esto lo hemos visto perdón por bajar tanto, en comparación de pacientes atópicos con no atópicos. Los atópicos aquí están de color violeta o morado, y los no atópicos de color un poquito más azul. Espero que así sea, así lo vean, o de un color más claro, pues. Y lo que se está comparando entre estos grupos de individuos en diferentes años de vida es la presencia de estas células T reguladoras. Y lo que vemos es que los no atópicos tienen menor cantidad de células T reguladoras comparativamente con sus controles sanos, y esto adquiere una relevancia estadística ahí del 1 a 5 años, y sobre todo más allá de los 5 años en donde se separan de manera importante. Entonces, mis linfocitos T reguladores, recordemos que tenemos los naturales inducidos en el timo y tenemos los inducidos en la periferia, o los ITRAX, en donde principalmente tienen TGF-beta y CTLA4. Y estos periféricos yo puedo diferenciar en dos: aquellos que están en los tejidos periféricos, que no son las mucosas, y los que están en las mucosas, ¿no? Estos de la periferia de otros sitios, pues, se denominan TR1, y lo que producen principalmente es interleucina 10. En cambio, sí hay unas células que se llaman TH3, que lo que producen es más TGF-beta y que están en las mucosas. Y esto tiene un poquito de sentido porque en las mucosas yo necesito de TGF-beta para poder producir inmunoglobulina A. Y bueno, durante mucho tiempo, o sea, no hemos podido entender, o no habíamos podido entender cómo es posible que si en la hipersensibilidad inmediata las células TH2 me sirven en contra del mintos, ¿por qué es que en los países de subdesarrollo que tienen gran cantidad de mintos también pueden tener problemas de alergia? ¿O por qué no tienen más problema de alergia que su contraparte occidental o de primer mundo, en donde no hay infecciones por el mintos y se supone que no hay un fenómeno TH2? Eso vino más recientemente, no tan recientemente, vean, ya tiene como 5 años esto. Hay un fenotipo que es funcional, asociado a las enfermedades alérgicas. Es un fenotipo TH2 diferente en los seres humanos. Este fenotipo TH2, estos autores lo denominan TH2A, TH2A, como células TH2 productoras de alergia, y estas se caracterizan por expresar estos receptores: CRTH2, el CD49D y el CD161, y expresar menor cantidad de CD27 y CD35RB. Entonces, ellos caracterizan, es un artículo muy bonito porque lleva de la mano de, o sea, cómo las identifican y luego las retan en contra de alergeno, y entonces ven que aumentan su cantidad. Y en individuos que tienen alergia comparado con los que no tienen alergia, se ve que, por ejemplo, cuando se reta con el alergeno al que es alérgico, o bien en las temporadas, porque eso es lo que hacen, de polinización, ven como en el paciente que no es atópico no están expresadas, en cambio en el atópico aumentan la expresión, y cuando no es temporada de pólenes baja esa expresión, y como cuando damos tratamiento en contra de la alergia, estas en especial se disminuyen. Entonces es un artículo muy elegante porque sigue el paso a paso de la aparición de estas células. Entonces, el epitelio, el antígeno,
Recuerden que tenemos nuestras células caliciformes que nos producen moco, que también son importantes para no permitir que el antígeno penetre, pero que ante algún estímulo alérgico, luz ultravioleta, daño pues a este nivel, las alarminas juegan un papel muy importante en generarme ese fenotipo de tipo 2 o los TH2 y las células linfocitarias de tipo 2 con las citocinas del tipo 2 que van a activar a las diferentes células que son las que nos van a producir daño o perpetuar el mecanismo de daño, en este caso de la hipersensibilidad de tipo 2. Bueno, no sé si hay dudas o preguntas antes de que avancemos. Sí, sí, sí. En la actualidad son extractos estandarizados, o sea, es una serie de procesos químicos, bioquímicos, para poder obtener el alergeno específico o la cantidad de proteína específica del, este, del epitelio del gato, porque más que el epitelio propiamente dicho, tiene combinación de saliva del gato. O bien se ha visto, por ejemplo, que hay un antígeno que es similar al antígeno prostático humano, que algunos gatos o perros liberan y somos alérgicos a eso y no, por ejemplo, a los epitelios, entre comillas, de perros, de perras, mujeres, de perras hembras o de gatas hembras. Ajá. Entonces hay ciertas proteínas alergénicas y en la actualidad incluso hasta ya se identifica el epítopo responsable o el pedacito responsable y se hace por pruebas in vitro, o sea, se hace inmunoglobulina E específica en contra de ellas, pero el fundamento inicial es obtener el extracto proteico que me da problema y ese es el que yo te pongo a través de glicerina para que no se me caiga sobre la piel e introducirla hacia la parte epicutánea, un poquito más abajo, hacer una escarificación para que pueda penetrar y pueda ser identificada por la IgE que está recubriendo células CEBAT. Hay unas pruebas que a lo mejor ahí cambian un poquito. No sé si alguna vez les mencioné que para el diagnóstico de alergia alimentaria yo tengo que hacer pruebas de reto in vivo, doble ciego. Entonces, le doy placebo y le doy el alimento que le causa problema. Tengo que darle cosas similares que yo no me dé cuenta, el que está aplicando la prueba, ni el que el paciente se dé cuenta de cuál es la diferencia, ¿no? Entre lo que le va a causar alergia y lo que no, o lo que se supone causa alergia, este, porque el extracto ahí no me sirve, el extracto crudo no me sirve, aunque también podemos hacer pruebas que se llaman prick to prick, o sea, punchadura con punchadura. Yo puedo llevar, no sé, la manzana, el plátano, el jamón, y, y yo tomo ese extracto crudo con la punta de mi lanceta, o sea, ahí esperando que quede un poco, y sí, sí queda, ¿no? Parte del contenido, y luego aplicándolo epicutáneamente al paciente. Esas pruebas se llaman prick to prick, no es precisamente de epitelios de perro, del pelo del perro, pero sí, por ejemplo, para alimentos yo puedo hacer eso si no quiero pasarlo por una prueba de reto. Eh, por fortuna, digo por fortuna porque pues ya así nos evitamos hacer la prueba de reto, el paciente hace su reto, o sea, es que le di la leche y vi que se puso mal y posteriormente se le olvidó o estaba en una fiesta, no sé qué, y volvió a tomar leche y se volvió a poner mal. Entonces, generalmente el paciente ya se hizo su reto previo, así que clínicamente, con historia clínica muy minuciosa, podemos identificar qué fue lo que ocasionó el problema. Uh-huh. No sé si contesta tu pregunta más o menos. Los extractos ya vienen, nosotros los compramos y los colocamos epicutáneamente. Ujú. No sé, no sé si hay alguna otra duda o pregunta. Como no veo el Meet, por favor, pueden abrir el micrófono.
Ok. Entonces, la terapia farmacológica va a tener como objetivo inhibir la producción de estos mediadores de mastocitos, ¿no? Lo ideal es que pudiéramos estabilizar la membrana del mastocito para que no se degranule, o bien evitar que la inmunoglobulina E se pegue a mi receptor de alta afinidad, ¿no? O bueno, si ya no pude, pues ahora voy a bloquear y contrarrestar los efectos de los mediadores liberados, ¿no? En los órganos diana. Entonces, una de las terapias que no es precisamente medicamento como tal, o sea, no lo compro en la farmacia, es la inmunoterapia. La inmunoterapia específica o bien denominada vacuna de alergia me ayuda a prevenir y reducir la respuesta de células TH2 porque actúa muy tempranamente induciendo tolerancia a alergenos específicos y disminuye la producción de inmunoglobulina E. En la actualidad, sobre todo en terapia farmacológica en el asma, se basa en controlar los síntomas. Bien controlado, parcialmente controlado o mal controlado. Y hay muchas guías clínicas que son de libre acceso. O sea, ustedes ponen guía Gina y les va a salir incluso la versión imprimible de bolsillo. La guía Gema, la guía española, que es como de las mejores guías, además está en nuestro idioma, la Guima, que es la mexicana, y hay muchas otras, de la American Thorax Society, están las guías europeas, etcétera. Entonces, guías clínicas hay, las pueden bajar, son de acceso y las pueden entender porque hablan de etapas de la enfermedad, hablan de edades en las que se puede presentar, o bueno, cómo actúo o cómo doy tratamiento en esas diferentes edades. Pero bueno, hablemos un poquito de algunos síndromes de enfermedad, como por ejemplo la anafilaxia. Sabemos que en anafilaxia, dos órganos o sistemas involucrados, principalmente la piel es la que nos da el aviso y la manifestación, posteriormente a lo mejor una crisis asmática, pero casi de manera inmediata, ¿no? O hipotensión, o bien pérdida de la conciencia, o bien cólico, dolor abdominal importante. Yo tengo que utilizar epinefrina en el adulto 50 unidades o bien 0.5 mililitros intramuscular, ya sabemos aquí en la cara anterolateral del muslo. Y el mecanismo de acción es que me va a ayudar a contraer, o sea, hacer las acciones contrarias a lo que hizo la histamina, me va a dar una vasoconstricción, porque hay una vasodilatación importante, va a incrementar el gasto cardíaco, y va a inhibir la contracción bronquial y, bueno, la contracción del músculo liso en general. Hay quienes dicen que este es el verdadero antihistamínico porque hace las acciones contrarias a la histamina. Claro, nosotros sabemos que los antihistamínicos compiten por el sitio de unión, ¿no? Por el receptor. En el asma, pues utilizamos los corticosteroides. ¿Ustedes recuerdan qué corticosteroides se utiliza para asma? ¿No? Lista de corticosteroides. Se los voy a dejar de tarea para el día de mañana, para que vean qué corticosteroides utilizamos en asma, corticosteroides inhalados, ¿sale? Antagonistas de leucotrienos, como ya habíamos mencionado, inhibidores de la fosfodiesterasa. ¿Qué inhibidores de la fosfodiesterasa recuerda? ¿No? Inhibidores de fosfodiesterasa, también de tarea para que los veamos mañana. Ajá, pero bueno, la función, reducir inflamación, relajar el músculo liso, reducir inflamación y relajar el músculo liso bronquial para los inhibidores de la fosfodiesterasa. En diferentes enfermedades alérgicas, la inmunoterapia específica me ayudan para inhibir la producción de inmunoglobulina E, incrementar la producción de IgG4, por ejemplo, e inducir la tolerancia de células T. Hay anticuerpos antiinmunoglobulina E que me ayudan a neutralizar y eliminar la inmunoglobulina E para que no haya el reconocimiento del alergeno y se inicie toda esta cascada. Hay incluso, si sabemos que
el eosinófilo es una célula muy importante que me puede causar daño, pues hay anticuerpos monoclonales que se dirigen en contra de interleucina 5 o en contra del receptor de interleucina 5 para eliminar a los eosinófilos o cuando menos para mantenerlos más controlados y que no nos ocasionen daño. En asma grave se utiliza. Los antihistamínicos sí me sirven, claro, me sirven en urticaria, me sirven para los signos a lo mejor o datos iniciales de la rinitis, la rinorrea, los estornudos, la comezón. Los antihistamínicos nos lo resuelven de manera importante, ¿no? Para tratar de disminuir la comezón en el paciente con dermatitis atópica también. Y las cromonas, como el cromoglicato de sodio, para inhibir, entre paréntesis, la degranulación de células cebadas. El ketotifeno por ahí, si alguien alguna vez ha utilizado ketotifeno o les dan ketotifeno, antiguamente se utilizaba mucho, ahora sabemos que es un antihistamínico, pero se creía que tenía esta función de inhibir la degranulación de células cebadas. Entonces, anticuerpos anti-G, cromoglicatos, corticosteroides que me van a decir cuáles son los inhalados, tanto para nivel bronquial como para nivel respiratorio, van a tener que buscarlo. Antagonista de leucotrienos, los SABAs, los AMAs, los LAMAs, los LAVAs, que seguramente esa clasificación ya también ya la reconocen, también vamos a hablar de ellas en la próxima clase. Y los agonistas beta 2, que son los SABAs o los LAVAs, que también me ayudan a producir o a reducir la broncoconstricción, ¿no? Y bueno, aquí tenemos varios anticuerpos específicos en contra de diferentes citocinas que me ayudan también al control de enfermedades alérgicas. Entonces, en la actualidad, este tipo de terapias blanco han sido utilizadas en el tratamiento de enfermedades alérgicas. Hay incluso en contra de la linfopoyetina del estroma tímico, en contra de interleucina 25, en contra de interleucina 33, como para que muy tempranamente yo trate de evitar que lleguemos a la hipersensibilidad de tipo 1, ¿no? Al bloquear a las alarminas. También existen anticuerpos anti-CRTH2 que habíamos hablado, ¿no? Estas son a disminuir a estas células TH2 específicas de la alergia. Mepolizumab que bloquea interleucina 5 para disminuir la cantidad de eosinófilos, inhibidores incluso, estos que se llaman JAKs, inhibidores de STAT, de esta señalización que realizan estas citocinas, o bien inducir incluso TH2 con agonistas de TLR9, dar CpG-DNA, para que el macrófago produzca mayor cantidad de interleucina 2 y estimule, en lugar de más TH2, estimule a las TH1 para que le haga también su contraparte. Dupilumab, que bloquea el receptor interleucina 4, interleucina 13, porque comparten una subunidad, y muchos otros, lebrikizumab, tacloquinumab, y algunos otros receptores antagonistas, por ejemplo, de prostaglandinas. Entonces, para bloquear la cascada inflamatoria, pues existen terapias blanco. Claro, estas no se utilizan de primera intención, sino se utilizan ya cuando nuestras terapias convencionales han fallado. Entonces tenemos diferentes respuestas, tipo 1, tipo 2, esta es una hipótesis de diferentes tipos de respuestas, la tipo 3 que estaría dada por los TH7 y la tipo 4 que más bien habla de la exclusión de microorganismos gracias a la regulación de la respuesta inmunitaria. Y aquí algunos escenarios en los cuales puede existir una respuesta de tipo 1 más predominante, de tipo 2 o de tipo 3 y la susceptibilidad de enfermedades o no. Bueno, chicos, vamos a dejarlo hasta aquí. Por favor, el día de mañana vamos a hablar de corticosteroides inhalados, que se los deben de saber, de beta 2 adrenérgicos de larga duración y de rápida acción, y muscarínicos, los inhibidores de fosfodiesterasa, para que estemos todos hablando en el mismo tenor y terminar de integrar lo que acaban de ver en farmacología, lo que vieron en fisiopatología y lo que estamos viendo ahorita en inmunología. ¿Dudas, preguntas? Bueno, entonces, por favor, nos vemos el día de mañana. También el día de mañana será en línea, ¿verdad? Casi terminamos. Ya vamos a entrar a la fase 2, ¿eh? Vamos a detenernos un poquito en ver medicamentos.
Bueno, nos vemos hasta el día de mañana. Bye, bye. Gracias, doctora. Hasta mañana. Ustedes.